Pues, Buenas tardes. buenas Buenas tardes, tardes, don profesor. Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas Buenas tardes. Es- tardes. Buena, Mi nombre buena. es Cristian Rifo, profesor de historia. A esta hora tienen historia, ¿cierto? Para corroborar. Así es. Así es. Exactamente. Muy bien. Súper, súper. Bueno, em, yo los voy a acompañar durante estos meses para preparar la prueba de historia, ¿ya? De ciencias sociales, lo que es historia de Chile, ¿cierto? Educación ciudadana, etcétera. Recordarles que son tres oportunidades en la prueba y que tienen que asistir a todas las oportunidades, pues, ¿ya? Se prepara, ¿cierto? Pero no se le va mal en la primera, bueno, tiene dos oportunidades más, pues. Y la idea es que lo haga, ¿cierto? O pueda rendir las tres oportunidades. ¿Ya? A veces la tercera oportunidad, la prueba no está tan compleja y así aprueba, ¿ya? Aprueba y puede pasar al siguiente nivel. Además, recordarles que hay que leer harto, ¿ya? Hay que leer harto acá en historia, en lenguaje. em, Cuesta de repente comenzar a leer, si uno no está acostumbrado. No nos cansamos, leemos una hoja y nos cansamos. Pero esto igual que el deporte, po. Usted, por ejemplo, sale a trotar y se va a cansar el primer día. Pero si sale a trotar un año completo, ya después no se va a cansar y lo más probable es que va a estar preparado para correr una maratón, o quizá no una maratón, correr 10 kilómetros. 15 kilómetros. Bueno, es lo mismo el tema de la lectura. Si comienza a leer todos los días, créame que de aquí a fin de año va a estar leyendo un libro completo. La lectura sirve para mejorar la redacción, mejorar la comprensión. A veces no entendemos muy bien lo que leemos, el vocabulario. Por eso es importante que aprovechen todos los momentos que tengan para leer. Yo les voy a enviar un libro, ¿cierto?, de lectura donde aparece la materia que tienen que estudiar y aprender, ¿cierto?, para cuando tengan que dar las pruebas. También vamos a fijar fechas de algunos ensayos, ya algunos ensayos, para que ustedes ya también vayan aplicando el conocimiento. Y lo ideal es que siempre se conecte, po, ¿ya? Siempre aproveche, ¿cierto?, esto y esté hasta el último con nosotros, ¿ya? Nunca va a estar de más. ¿Por qué estudiamos historia, cierto? ¿Por qué creen ustedes que estudiamos historia? Les pregunto a ustedes, también podemos participar. ¿Por qué creen ustedes que es necesario estudiar historia? Es importante, ¿cierto? Para comprender cómo estamos viviendo, ¿cierto? El tema económico, político, social. Es importante saber lo que ocurrió en el pasado porque eso nos va a dar la respuesta, ¿ya? ¿Por qué hablamos en español? Bueno, porque los españoles, ¿cierto?, nos colonizaron, po, y trajeron el idioma. ¿Por qué somos católicos? Sí, porque los españoles también trajeron la religión. ¿Por qué? Pero ¿por qué no somos europeos entonces? ¿Por qué no somos parecidos a los europeos? Bueno, porque los españoles se mezclaron con los indígenas. Entonces, muchas formas, ¿cierto? Vamos a tener, podemos aprender para comprender nuestro presente, po. ¿Ya? ¿Por qué vivimos en un país mixto, liberal, ¿cierto? Capitalista?
Bueno, porque desde el origen de nuestro país, ¿cierto?, se constituyó económicamente de esa forma. Y los mandatos, ¿cierto?, presidenciales han consolidado el sistema. ¿Y por qué es importante comprender el presente también para poder tomar buenas decisiones en el futuro, po? Eso es importante, no podemos tropezar con la misma piedra, ¿ya? Como seres humanos tenemos que aprender de los errores del pasado y las cosas buenas, ¿cierto?, que han hecho, poder valorarlas y continuar con ellas. Pero lo malo que hemos hecho como ser humano, tenemos que dejarlas atrás, po. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, murieron 60 millones de personas, 5 millones de judíos de la forma más cruel, en campos de concentración. Pero por ejemplo, ahora el mundo nuevamente se está enfrascando en una guerra. Son casos puntuales, menos mal, ¿cierto? Ucrania, Rusia, Estados Unidos, Israel, Irán. Israel contra Palestina. Entonces, a veces el ser humano no aprende de la historia, pues no aprende de los sufrimientos, ¿cierto? Que pasaron, ¿cierto? Pasaron otras generaciones, ¿ya? Y por eso es importante estudiar, ¿ya? Estudiar la historia para tomar buenas decisiones para el futuro, para no tropezar. Y eso es lo que lamentablemente no vemos. Vemos ahora en la televisión, ya una guerra, Estados Unidos contra Irán. Y las primeras repercusiones aumenta el valor del petróleo, del combustible. Y ahí nos vemos todos nosotros afectados, po, ¿ya? ¿Qué ocurriría si comenzara la tercera guerra mundial? ¿Creen ustedes que eso puede existir? ¿O eso es utopía? ¿O eso nunca va a ocurrir? ¿Qué opinan ustedes? Puede ocurrir, pues. Esperemos que no, ¿cierto? Esperemos que no, porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Nuestro país se mantuvo al margen, ya siempre estuvo al margen. No obstante, le declaramos la guerra a Japón, pero cuando Japón se había rendido, pues, no enviamos a nadie, ¿cierto?, a pelear. Pero ahora, como están los tiempos, sería todo distinto. Y la guerra nos afectaría profundamente en el aspecto económico. Ahora subió el petróleo, imagínense en una guerra globalizada. El petróleo ni siquiera alcanzaría a llegar a Chile, ¿ya? Entonces, y eso obviamente provocaría grandes problemas, ¿cierto?, en la humanidad, ¿ya? Entonces aquí hay algunas opiniones, ¿cierto? Estudiar historia nos ayuda a saber sobre cómo tomar el presente, la historia se hizo por algo y es para aprender bien, sí, eso puede pasar una guerra, todo es posible, esperemos que no suceda, si puede. Yo opino que sí puede ocurrir así como está en algunos países, puede ser probable. Si ocurriera hoy en día estamos propensos a que pueda haber una guerra, sí, ¿cierto? Entonces por eso es importante la historia, pero lamentablemente hay algunos seres humanos que no aprenden, ¿no? Siguen cometiendo los mismos errores. El, Acá me preguntan en esta clase dónde se puede ver de nuevo. Eso lo tienen que ver con el coordinador, ¿ya? Con el coordinador. Pero se está grabando sí la clase. ¿Qué es lo que vamos a... Profesor, buenas tardes. Habla Gerald, Bueno, ¿me escucha? sí, señor, lo escucho. Usted decía que podría haber Tercera Guerra Mundial. Yo digo que no, no va a haber porque ya la Tierra no da para más. No, yo creo que no. Claro. Usted dice que empezaría la guerra y ya la Tierra inmediatamente no... Claro, ya no aguantaría. Duraríamos menos de tres pestañas. Claro. Es posible, pues. Y,
Y según los astronautas, como dice el Canary History Channel, dicen que sí, pero yo digo que no. Los astronautas ancestrales No. dicen Muy que no. bien, muy bien, señor. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a estudiar, ¿cierto? Eh, es historia de Chile, ¿ya? Historia de Chile. Ahí ustedes cómo lo deben hacer, ir tomando apuntes, ¿cierto? Ya, yo les voy a enviar mañana este libro, se los voy a enviar para que lo comiencen a estudiar. ¿Qué aprenderás? A caracterizar la diversidad cultural de los pueblos originarios desde un punto de vista sociohistórico, al analizar los temas de la unidad utilizando fuentes de distinta naturaleza para profundizar y fundamentar puntos de vista, reflexionar sobre el respeto y defensa de la diversidad como un elemento fundamental para la convivencia social. El propósito de la unidad, comprender la historia y presencia de los diversos pueblos originarios en Chile, desde una perspectiva histórica y del aporte de otras ciencias sociales. ¿Ya? Por ejemplo, acá, el 21 de junio se celebra en Chile el Día de los Pueblos Originarios. Si tuvieras que justificar su importancia a una amistad extranjera, ¿qué le dirías? ¿Ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante celebrar a los pueblos originarios? Ah, sí. Bien, Alexis. Araya, bien, porque son nuestros antepasados, para que no pierdan sus orígenes, sus creencias, porque somos parte de ellos. Ya, bien, ya. Entonces, eh, y son nuestros antepasados, hay que valorar a estos pueblos que aportaron, ¿cierto?, a nuestro país, a nuestra consolidación como nación, en las tradiciones y creencias. Ya, bien. Tenemos que valorar a los aymaras, a atacameños, a los mapuches, etcétera. Y nosotros venimos de ahí, pues, no podemos desconocer eso, ¿ya? Y vuelvo a insistir, si nosotros nos comparamos, por ejemplo, al europeo, el europeo es distinto, pues el europeo, Profesor, dígame, ayer le hago una consulta del tema, ¿sí? pero usted dice que aún es para conservar los raíces ancestrales, pero yo encuentro que Chile se avergüenza de sus raíces ancestrales. ¿Qué dice usted? Algunas personas la desconocen, Sí, algunas, sí, sí, yo sé pero que sí, yo sé que sí, malamente sí. Es que lo que pasa sí, es como que nosotros nos Es que por avergonzáramos ser, de nuestros... perdón que me meta, profe, disculpe que me meta, porque sí. Métase levantó la nomás. mano pero no me pescan. Ya, Mi hija, por ser mi hija indígena, viene de estos indígenas. Y mi hija se siente súper orgullosa, ella todo el mundo le dice que no todos, por eso yo digo, no todos tenemos eso que se sienten avergonzados. ya. Me Bien, explico, claro. profesor, mire, perdón, me explico, mire, deme 6 segundos, mire, por ejemplo, en México, las raíces en México son fuertes, allá aman a sus raíces aztecas, en Brasil lo mismo, en Perú también, no, pero no es al nivel como nosotros, no, nosotros estamos lejos de ese nivel, pues, lejísimos, lejos, lejos. Yo estuve en México, allá adoran lo que es todas las raíces aztecas, hace poco inauguraron un mega estadio, estadio azteca, no sé cuánto, si aquí estamos, tendríamos que nacer de nuevo los chilenos para que inauguremos un estadio y le pongan araucano, ¿usted cree que le van a poner araucano? Nunca, jamás, no sé si me entendió. Sí, pues no se le entiendo, le entiendo. Y por eso Profe, nosotros, sígame. así como comenta mi compañero, hay en otras partes de Chile donde a ver, respetan mucho lo que son los pueblos originarios. Por ejemplo, en Linares tienen ¿cómo se llama? Este mapuche, Lautaro, le tienen ¿Lautaro?
le tienen un homenaje donde explica por, por qué ganó, de qué pueblo venía y todo. Claro, sí. Claro, por eso yo, en mi respuesta, ¿cierto? A Gerald, es que, claro, malamente hay personas que no valoran los pueblos originarios, ¿cierto? Pero hay otros que Se sí. Permítame que discrimina. hable, pero algunos de ustedes, todos hablan sobre que se les hacen homenaje y todo, pero ustedes han visto a personas vestidas con los pueblos originarios en la calle orgullosamente. Yo creo que ninguno. Solamente se hacen en los bailes nacionales, que son en las fechas de septiembre. Pero ustedes los han visto en la calle, orgullosamente vistiendo los trajes, como lo hacen en México, que es lo que decía el compañero, como lo hacen en Perú, como lo hacen en Bolivia. Aquí en Chile se avergüenzan de lo que éramos antes. Y la gente Claro, no se viste con los trajes que llevaban los mapuches, que no me recuerdo los otros pueblos, pero porque les da vergüenza. ¿O por qué? Porque los discrimina. Los mismos chilenos discriminamos nuestros pueblos originarios cuando la gente anda vestida en la calle. Los miramos mal. claro. Lo de la Muy bien. ministra que agredieron en Valdivia por ser de apellido ancestral, ¿viera usted todo lo que le dijeron? Ahí tiene un caso. O sea, Claro. somos clasistas a la vez. Y así, y yo creo que, profe, usted sabe mejor que yo, en el fondo, y esto abarca a diámetro, a la redonda. Somos muy pobres en educación, muy pobres, pero terriblemente pobres. Y con eso ya terminó el tema. Somos pobrísimos, pero por los cuatro costados no tenemos por dónde. Somos muy pobres en cuanto a educación. Bien. Ya, bien, bien, don Gerald, ya, bien por ahí por por la crítica o autocrítica. Acá, por ejemplo, Mercedes. Hola, profe, yo soy de Paraguay y nosotros súper orgullosos de la sangre guaraní. Bien, ¿cierto? Sí. Bien, bien ahí lo que dice el tema de conversación, porque efectivamente sí estamos lejos a diferencia de otros países. A veces nos creemos mejores que otros países, pero en este tipo de cosas fallamos. Y al fin y al cabo, lo que tenemos que estudiar nosotros ahora, ¿cierto? Es la diversidad de pueblos indígenas, pero también acá hay algo valórico. Es como desconocer a nuestros padres, es como, no, yo ahora pertenezco a esta clase social, ya no me acuerdo de mi mamá, ¿cierto? Que trabaja en tal cosa, ya no me acuerdo de mi papá, ¿cierto? Porque mi papá es de esta forma. De eso se trata el chileno. Y el chileno, claro, también es un poco clasista, ¿ya? Y a veces hasta racista, pero son cosas que se tienen que ir cambiando. Y la historia, ¿cierto? Va explicando, ¿cierto? El por qué somos así. Pues obviamente cuando llegaron los españoles, ¿ya? Los españoles, los cargos más importantes de la administración española, lo ocuparon ellos, pues, los españoles, la gente de raza blanca. Y los hijos de españoles que también eran blancos, ¿cierto? No pudieron ocupar los cargos más importantes, pero ellos eran dueños, ¿cierto?, de los fondos, de la hacienda, seguían teniendo dinero y no le daban, ¿cierto?, cabida al mestizo, al hijo del español con la indígena, ya el mestizo ya obligado a ocupar otros trabajos. ¿Y para qué hablar del indígena? El indígena por cientos de años, ¿cierto?, estuvo marginado en las peores faenas agrícolas, ya en los trabajos más eh, sacrificados. ¿Y para qué hablar del negro? Pues el negro acá en América fue esclavo, ¿ya? Porque cuando llegaron los españoles comenzaron a hacer el estudio, ya. A ver, veamos, ¿el negro tiene alma? No, no tiene alma, es como el caballo, es como una vaca, no tiene alma. Analizaron, ¿cierto?, al indígena. No, el indígena sí tiene alma, sí tiene. Por eso el indígena lo vamos a tratar un poco mejor, pero el indígena tiene que estar bajo el respaldo y bajo el alero de un español. El español lo tiene que guiar, el indígena no puede estar solo. ¿Lo vamos a reconocer como súbdito? Sí, va a ser un súbdito, no va a ser esclavo, pero tiene que estar bajo la responsabilidad de un español para guiarlo. Entonces, desde ahí nace todo, po. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué, cierto? No hemos sido buenos, ¿cierto?, con los pueblos originarios. Ya, porque desde ahí viene todo. Desde ahí, porque generalmente nosotros, es un ejemplo, pues, a ver, ¿por qué la mayoría de los chilenos son del Colo-Colo, del equipo de fútbol del Colo-Colo? Porque es popular.
porque es popular, ¿cierto? Y Viene porque de abajo, también, y porque, y viene de porque abajo. Indígena, ya, ¿o no? ¿cierto? Y también son los que han ganado, ¿no? Son los que ganan, pues. Y es como, si quieres celebrar, seamos del Colo porque son los que ganan. Ya, obviamente estoy dando el ejemplo, yo sé que hay algunos que son de la U, que son de la Católica, ¿ya? Pero es para que se pueda entender, ya, el de la U de Don Gerald. Entonces, es para que se pueda entender el ejemplo. Es como, no, es que yo no soy indígena, no me siento indígena porque son, porque son los que siempre han perdido, po. Azul. Muy bien, porque son los que siempre han perdido. Entonces, ese es el pensamiento y tal como lo dijeron ustedes, que es hasta mediocre, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que cambiar, porque estamos desconociendo nuestro propio origen, y eso no está bien en ningún lado. Yo soy azul, Xiaomi, bien. Chile todavía está soberanía de la corona española, ¿ya? Excelente. Entonces acá vamos a ir viendo, ¿cierto? Profe, Dígame. pero yo creo que pasa que esto tendría que, si quisiéramos tendría que las escuelas enseñar bien. Yo tengo hijos estudiando, por ejemplo, en la escuela, no ven mucho ese tema, es como muy, como una pincelada nomás que le dan. Ya, Creo que eso debería miren, de venir desde la escuela, por ejemplo, no solo bailar el 18 ahora, por ejemplo, incrementan en los colegios que Irene, se te escucha entrecortado, pero se entiende tu idea. Ya te la voy a responder, se entiende. Claro que sí, en los colegios debería eh, hacer muchas más actividades, estar en los planes y programas, valorizar, ¿cierto?, a nuestros pueblos originarios de una u otra forma, o hasta reescribir también la historia, ¿ya? Bien. Y donde no hemos valorizado, ¿cierto?, nuestro pueblo originario, y lo podemos ver también con el pueblo mapuche, que es el más grande, pasan cosas como las que pasaron, ¿cierto?, en el siglo XIX, que comienza el conflicto mapuche, porque los mapuches siempre han estado en guerra. Primero estuvieron en guerra contra los incas, después contra los españoles, pero los españoles, don Gerald, ¿cierto? Los españoles le dieron a los mapuches una categoría especial, una categoría de prácticamente de otro país, ya reconocido como una nación y con ciertos derechos. Pero una vez que Chile se independiza, ¿cierto? Y firma el acta de independencia el 12 de febrero de 1818, Bernardo O'Higgins en su discurso dice, desde ahora en adelante vamos a ser todos chilenos. Desde ahora en adelante, todos los que estén acá en territorio nacional son chilenos. ¿Y quién le preguntó a los mapuches si querían ser chilenos? Nadie, po. O'Higgins nomás lo dijo en su declaración y desde ahí, ¿cierto? Unificó a todas las personas que vivían en este territorio y a todos los trató como chilenos. Y después de eso, Bueno, perdón, profesor, por ahí yo he escuchado que O'Higgins fue el primer dictador de Chile, cosa que yo, cuando me lo dijeron, yo quedé mirando, pero las nubes barrías. sí, los primeros gobiernos, don Gerald, fueron muy dictatoriales. Los primeros gobiernos en Chile, el de Freire también. ¿Para qué hablar el de Diego Portales con José Joaquín Prieto? Balmaceda, Ya, claro, Balmaceda también, algunos lo tildan de dictatorial, ¿cierto? Ibáñez. Pero, Pero es pero una pregunta, dígame. ¿eso quiere decir que O'Higgins le quitó la libertad a los mapuches, por decirlo así? Prácticamente les quitó el reconocimiento que ellos se habían ganado por años de los españoles, de la corona española, de la Capitanía General de Chile, que le habían dado ese reconocimiento de nación, de ya ustedes son una nación, están al sur del río Biobío, nosotros no los vamos a molestar, ustedes no nos molestan a nosotros, podemos hacer intercambios comerciales, ¿ya? Un reconocimiento. Pero O'Higgins dice, no, desde ahora en adelante somos todos chilenos.
Nadie le pregunta a los mapuches y aquí comienzan los problemas, po, ¿cierto? Aquí comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque los mapuches, ¿cierto? Para que vayamos valorizando nuestro pueblo originario, ellos tienen o tenían en esa época, estamos hablando en el año 1850, 1860, una cosmovisión de la Tierra. ¿Cuáles creen ustedes que era la cosmovisión que tenían los mapuches de la Tierra? Tenían una cosmovisión de respetarla, de no explotarla, de respetarla, de que ya vamos a alimentarnos ya, pero aquí tenemos un manzano, aquí tenemos un peral, no es necesario que plantar 100 manzanos y con uno tenemos para la familia. No es necesario, tenemos trigo, sí, pero con esa hectárea lo tenemos para la comunidad. No es necesario plantar 100 hectáreas. ¿Ya? Era otra cosmovisión, el respeto a la tierra. Y ahora yo le hago otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes que era la visión del chileno en relación a la tierra? Explotarla, profe. Claro, ¿cierto? Explotarla, ¿ya? Entonces acá respetarse uno al otro, bien, respetarla. Ya entonces, en el siglo XIX, comenzando la segunda mitad del siglo XIX, se va a encontrar oro, ya en California, oro en Australia, y de repente, ¿cierto? El gobierno chileno dice, esta es la forma de ganar dinero. Podemos enviar trigo, ya, porque va mucha población a explotar este mineral a estos lugares. Y nuestro lugar, ¿cierto? Chile es bueno, ya Aquí en tiene Chile hay tierras. cobre, hay de todo, pues. Claro. Tenemos, claro, tenemos de todo. Entonces, Chile es un país de exportación en realidad, pues. eso, muy bien, Francisca. ¿Y qué es lo que Francesca, Francesca, ocurre? profe. Ah, Francesca. No, Sí. Francesca. Ya, Francesca. Ya, bien. Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre? El gobierno de esa época comienza a mirar las tierras de los mapuches. Tenían 10 millones de hectáreas. Y tal como yo les explicaba a ustedes, no la ocupaban porque ocupaban como el mínimo, porque ellos respetaban su tierra. Y ahí es donde el gobierno dice, hay tierras en territorio nacional que no se están ocupando. ¿Quiénes están ahí? El pueblo mapuche. Y se las comienzan a quitar de a poco, po. Primero, ¿cierto? A través de algunas compra y venta. Pero ¿cuál es el problema? De que el mapuche no sabía ver el valor del dinero, po. Entonces muchas veces le compraban las tierras a un valor muy bajo. O comienza el tema del alcoholismo. Muchos dicen, o hay algunos estudios, de que el mapuche no resiste mucho el alcohol. Se toma un trago y se embriaga rápidamente, po, ¿ya? Por eso muchos muchos tenemos sangre mapuche, ¿ya? Entonces, no tienen mucha aguante, ¿cierto? En ese tipo de cosas. Y embriagados también comienzan a vender sus tierras, a regalar sus tierras, ¿ya? Eso lo que yo le estoy contando es como lo pacífico. Pero ya después comienza lo violento. ¿Y qué es lo violento? Es usurpar tierra con ayuda del ejército. Iban chilenos, esta tierra es mía. De repente llegaban los pobres mapuches, no sé, nosotros hemos vivido 100 años acá y, y los chilenos ya muéstrenme los papeles, no, obviamente no tenemos papeles, esas son tierras ancestrales, no, es que ahora son mías, usurpación. Ya después un poco más violento, a veces asesinaban familias, listo, me quedo con todas estas tierras. Ya después comienzan los desplazamientos, ya toda esta población mapuche la vamos a llevar a vivir a la montaña. Claro, la montaña uno puede decir, ay, qué lindo vivir en la montaña, sí, pero para sembrar no es tan bueno, po. Para criar animales no es tan bueno, no es como una zona llana. Ah, otra parte de la población ya a vivir a la playa. No, sí, claro, es bonito vivir en la playa, pero en la playa tampoco no hay zonas como en la zona intermedia para poder sembrar, y es donde vivían gran parte de las comunidades mapuche. Entonces, desde ahí comienza el conflicto, jóvenes. Desde ahí. ¿Ya? Porque los mapuches después, cuando van pasando los años y se van educando, ¿ya? Comienzan a exigir que les devuelvan sus tierras, po.
Oye, estas tierras eran nuestras, estas son tierras ancestrales, estas tierras son nuestras de antes que llegaran los incas, de antes que llegaran los españoles. Y eso es lo que vemos nosotros, ¿cierto?, en la actualidad, cuando a veces queman camiones o queman algún fondo, una casa, cuando hay problemas graves, ¿cierto? Hay algunos que también podríamos decir que son inventados por la televisión o inventados por los empresarios, y hay otros que realmente sí lo son, po. Por eso uno siempre tiene que ser equilibrado en las cosas que uno dice. Uno no va a decir, no, es que todo es mentira, no existe, ¿no? Si hay algunos que sí deben existir, po, ¿ya? Hace 2 años atrás, o claro, 2 años atrás, la muerte de los tres carabineros, ¿ya? Que murieron quemados. O la familia Lusinger, donde murieron dos ancianos, pero también han muerto mapuches, po, ¿ya? Camilo Catrillanca, Catrileo. Y hay un conflicto. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿este conflicto creen que va a terminar? ¿Este conflicto, quiénes tienen la razón, quiénes no la tienen, cómo se puede solucionar? ¿Qué opina usted, don Gerald? Esto no se va a solucionar nunca, nunca, nunca. Esto va a ser lo mismo que Israel para Israel, Israel, el Medio Oriente y todo su vecindario. Mientras exista Israel no va a haber paz. Acá, mientras exista el tira y afloja, partidos políticos ideológicos que están entre medio, tanto tiran para allá, tiran para acá, no se va a solucionar. Se va a acabar el gobierno de acá y probablemente llegue el de París y va a seguir todo igual. Ya, muy bien, ¿no? Aquí Xiaomi no tienen aguante, no sabían el valor del dinero, mataban familias, lo despropiaban, dándole lugares donde no podían producir siembras. Ellos reclamaban las tierras de sus antepasados que no supieron negociar sus tierras por no tener conocimiento. No, creo que nunca. Este conflicto no terminará, profesor, porque es de toda la vida por el engaño de los mapuches, siempre seguirá lo mismo. Ya, ¿ya? Entonces, pero yo creo que no se va a solucionar por la ambición de los empresarios y el gobierno. Ya, bien. Eh, Cortito, cortito. ¿Sí? Profesor, según decían nuestros papás, nuestros abuelos, que los viejos antiguos no sé, pues estamos hablando de dos, tres generaciones para atrás, más o menos del año 1930 o en promedio, del siglo recién pasado, según decían que les regalaban 2 garrafas de vino, un toro para que hagan un asado y firmaban ahí. Sí, ¿Usted sí, escuchó esa frase? es que fue así. Y de hecho, mire, aquí ya hemos aprendido algo, cómo comienza el conflicto mapuche, ¿cierto? Ya California, Australia, se encuentra oro y se va mucha población para allá a trabajar para sacar el oro. Ustedes saben que donde se encuentra oro también se forman bancos, otras empresas, otras fábricas, etcétera. Permiso, disculpe que lo interrumpa. Dígame, Francesca. Francesca, dígame nomás. ¿Sí? Parece que no me escucha la Francesca. ¿Ya? Secretaria. Está cortado, se escucha muy cortado toda la noche. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, de esa forma, podemos insistir, cuando el gobierno ya mira con otros ojos la tierra de los mapuches y comienza, ¿cierto?, a quitársela de alguna u otra forma. Conflicto mapuche. ¿Ya? Eh, la reforma agraria es otro tema y que vamos a estudiar también. Y tal como dice don Gerald, ocurrió mucho en la reforma agraria. En el año 58 comienzan, ¿cierto?, a expropiarse algunos fondos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre ha estado ahí con nosotros. Y Estados Unidos, ¿cierto?, entiende de que Chile puede caer en una revolución, ¿ya? ¿Y por qué puede caer, ¿cierto? ¿Y por, perdón, ¿y por qué puede caer en esta revolución? Porque los eh, campesinos no tenían tierras. Los campesinos no tenían tierra en los años 50. Eran muy pocas las familias propietarias de la tierra. La tierra estaba concentrada en muy pocas familias. Y eso producía, ¿cierto?, de que los campesinos fueran muy pobres. Porque
¿cómo creen ustedes que les pagaban, cierto, a los campesinos de esa época? O ustedes lo deben saber, no les pagaban con dinero, ¿ya? Eran inquilinos, vivían en una casa que tampoco era de ellos, ¿ya? Y todo lo que estaba ahí era de propiedad del patrón. Y muchas veces hasta la vida del campesino era de propiedad del patrón. Vivían muy pobres porque no se les pagaba con dinero, estaban afuera de la economía. Y Estados Unidos dice, no, esto puede provocar en un momento que los campesinos hagan una revolución y vamos a tener acá una revolución cubana, vamos a tener acá una revolución china, etcétera. Hay La que Revolución Rusa. revolución rusa, hay que expropiar tierra a los que tienen mucho y entregársela a los que no tienen. Listo, pues fue una buena idea. Se la comienzan a entregar, ¿cierto?, a los campesinos. En el gobierno de Jorge Alessandri no fue tanta la repartición. En el gobierno de Eduardo Frei Montalva sí mejoró la repartición, pero donde se radicalizó todo fue en el gobierno de Allende, porque Allende va a repartir muchas tierras y no solamente eso, los campesinos, por eso acá a Allende también le hicieron, para que se pueda entender, le hicieron la cama la gente de izquierda, sus mismos compañeros, le van a hacer un flaco favor a Salvador Allende, porque los campesinos, ¿cierto? Respaldándose del compañero Allende, van a comenzar a tomarse las tierras fuera de la ley. ¿Qué fue lo que pasó con esto? Y ahí yo me tomo el ejemplo de Don Gerald. Estos campesinos que van a tener tierra, las van a comenzar a perder. Y tal cual. Con vino, con un animal. Como estos campesinos no sabían leer, no sabían escribir, los llevaban engañados. O a veces los emborrachaban y al día siguiente amanecían en una notaría firmando, ¿cierto?, la cesión de todas sus tierras. Y muchos campesinos que fueron beneficiados por la reforma agraria perdieron sus tierras. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los gobiernos tampoco le dieron una buena asesoría, po. Porque si yo le doy a alguien que no sabe leer y escribir, yo lo asesoro por último, don Gerald. Perdón, pero usted no le entendió una parte de lo que usted dijo, profesor. ¿Usted como que quiso decir que Estados Unidos evitó qué? Que repartieran las tierras para evitar un caos ultra izquierda, una cosa así, como lo que ocurrió Al, en Cuba, como al, lo que al, ocurrió con la revolución bolchevique en Rusia, una cosa así, porque Rusia era pobre, pobre, pobre en claro, esos años. Yo también leí esa claro. historia. Al contrario, Estados Unidos fue quien nos dijo a nosotros que se debía repartir las tierras a los campesinos. Ah, Al contrario, por lo mismo, para evitar de que en algún momento los campesinos hicieran alguna revolución por ser tan pobres. tiene que ¿Ya? haber sido un presidente demócrata, porque un republicano no hace eso. John F. Kennedy. John F. Kennedy ¿Ve? fue. ¿Ve? 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 Bien, señor. Un republicano no Ya. hace eso. Bien, entonces acá, el contexto demográfico actual y definición de pueblos originarios, el último censo de la población 2017, el INE, Instituto Nacional de Estadísticas, del cual se tiene información disponible, registró que el 12,8% de los habitantes de nuestro país pertenece a los pueblos indígenas, también denominados pueblos originarios. En otras palabras, del total de 17 millones aproximadamente, 2 millones aproximadamente reconocen esta pertenencia a comunidades ancestrales, muchas de las cuales habitan en áreas urbanas, 87%, mientras solo el 12% se encuentra emplazada en el mundo rural. Entonces, hay harta, por lo menos 2 millones de personas que pertenecen, ¿cierto?, a estos pueblos ancestrales, ¿ya? O sea, no es menor, ¿ya? No es menor. Acá, ¿por qué se habla de pueblos originarios? Este concepto se refiere a las y los descendientes de los grupos humanos que habitan el continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, los pueblos originarios, ¿quiénes son, cierto? Los que habitaban antes de la llegada de los españoles. ¿Cuáles eran los pueblos que habitaban antes de la llegada de los españoles? Encontramos hartos. Los mapuches, los diaguitas, los aymara, los atacameños, los alacalufes, ¿ya? Son muchos los pueblos que encontramos, ¿ya? También hay otra definición.
los pueblos precolombinos. Y los pueblos precolombinos también son los pueblos originarios porque son antes de la llegada de Colón. Pueblos precolombinos, pueblos originarios, pueblos prehispánicos. Hay tres conceptos que apuntan, ¿cierto?, a lo mismo. Si hablamos pueblos prehispánicos, son pueblos que estaban antes de la llegada de los españoles. Precolombinos, pueblos antes de la llegada de Colón. Pueblos originarios son los que antes que estaban de la llegada de España. Entonces, ahí no se confundan. De repente en la prueba puede aparecer, ¿ya? Pueblos Profe, prehispánicos, sería mucho la pueblos, molestia si repetirlo. perdón, O- Sería mucho la molestia si puede repetirlo, los pueblos. los pueblos aymaras, atacameños, diaguitas, mapuches, alacalufes. ¿Ya? De todas maneras, ¿cierto? Cuando vayamos bajando, vamos a ver los pueblos. Ahora es importante, ¿cierto? Conocer el tema de los conceptos. Como les indicaba, eh, pueblos originarios, pueblos prehispánicos, pueblos precolombinos, es lo mismo, ¿ya? Para que después en la prueba no se confundan. La prueba puede aparecer una pregunta, pueblos prehispánicos. Chuta, el profesor nunca nos habló de los pueblos prehispánicos, solamente nos habló de los pueblos originarios. Es lo mismo. Señorita, ¿Podría bajar un poquito la imagen, por favor? Perdón, subirla, perdón. Ahí no. Si no me ya. equivoco, son 11 los pueblos originarios de Chile. Era lo Claro, que pregunto. claro. Sí, creo que son 11. Aproximadamente. No obstante, yo este libro, vuelvo a insistir, yo se los voy a enviar mañana, ¿ya? Para que lo tengan y lo comiencen a estudiar, ¿ya? Para que lo tengan y lo comiencen a estudiar. Y vamos a bajar para avanzar porque este libro se lo voy a entregar mañana, como les digo. ¿Ya? Otra cosa, algo importante, la cultura, chicos. Mucho hablamos de la cultura, oh, hay que ser culto. Pero ¿qué es la cultura? Refiere al conjunto de conocimientos, lenguaje, creencias, valores, costumbres, desarrollo artístico y tecnológico, entre otras manifestaciones que caracterizan a una comunidad, grupo o sociedad humana, ¿ya? Esa es la cultura. Todos nosotros creamos, ¿ya? Nuestras generaciones crean una cultura o los países crean una cultura. ¿Cuál es la cultura chilena? ¿Cuáles creen ustedes que es la cultura chilena? ¿La cueca? ¿Qué cosa? ¿La cueca? Ya, sí, pues, pero es algo que creamos nosotros, pues. La cueca es parte de nuestra cultura. Sí, es algo chileno, obviamente de raíces africanas, española, europea, lo que Es usted una quiera. mezcla. Claro, Que pero es tenemos nuestra. muchos tipos de cultura, profesor. Tenemos muchos tipos de cultura. Claro, tenemos muchos tipos de Es una cultura. mezcla Claro, Música, de gastronomía, herencia. en La fin. cultura, bien, yo creo ¿cierto? que Chile tiene mucho. Por ejemplo, la vestimenta, los idiomas, la comida. Tenemos Sí, la gastronomía, como dijo él, tenemos la artesanía, bien, tenemos el arte, porque también tenemos arte. claro. Hay varios. Sí, pues. Hay varias y hay Pero una bien hay varias y hay una bien fea, profesor, que dicen allá en Suecia, en Europa, en España, en Francia, que si ves un chileno robando es su cultura. Dios mío, qué vergüenza. No ¿La ha quería llegar escuchado? a eso. Sí. Sí, de hecho hay muchos países donde estamos prohibidos ingresar. Y dice, si ves un claro, chileno, déjalo porque es su cultura. claro. O también hay que dicen que los chilenos somos más rápidos que encima. Claro, es ¿Ven? Tenemos varios lamentablemente tipos de cultura. malos valores, mala cultura, ¿ya? Una mala imagen. Mala imagen.
pero eso, esa es la cultura, po, en la cultura nuestra que hemos creado. Y la cultura también va cambiando. En algún momento fuimos súper patriarcal, súper machistas, ¿ya? Y nos identificamos de esa forma, pero ya no, pues eso también eh, cambió. ¿Podríamos decir que hay países que son más, tienen más cultura que nosotros? Claro que sí, pues hay países que Reino Unido, donde se inventó la máquina a vapor, donde comenzó la industrialización. Claro, son distintos, es otra cultura. Han creado cultura superior a nosotros, ¿ya? Pero esa es la palabra cultura y eso y también un concepto que tienen que anotarlo. Ahí si quieren tomar apuntes, ¿cierto? La cultura refiere al conjunto de conocimientos, lenguaje, ya nuestro lenguaje, en lo que creemos, ¿ya? Nuestros valores, nuestras costumbres, desarrollo artístico, tecnológico, etcétera. Y acá, cierto, está la diversidad cultural. Entonces, también este es un concepto que deberíamos manejar para comenzar a estudiar los distintos grupos étnicos. Corresponde a las múltiples culturas que conviven en un mismo territorio. Hay harta cultura acá, pues, y se ha enriquecido, ¿ya? La cultura, ¿cierto? Cuando llegaron los peruanos, sobre todo con el tema de la alimentación, sus comidas, nos llenaron el país con restaurantes peruanos y que la gente le encanta, ¿ya? Los venezolanos que también trajeron rica gastronomía, ya, Pero al rica chileno, profesor, comida. al chileno le encanta el ceviche, pues, le encanta el ceviche. Sí, pero Claro, no pues, tan, no, México, Argentina, Brasil, hay muchos países que trajeron la cultura de la gastronomía. claro. Entonces, Esa es la migración, por vivimos. el tema de la migración. Por eso, siempre la migración a nosotros siempre nos ha aportado, ¿ya? Si La lamentablemente China, este último tiempo, algunos grupos que son los minoritarios, obviamente, que vinieron a delinquir, claro, pero es lo mismo que nosotros. Ustedes también hablaron delante que los chilenos van a robar Europa, pero no somos todos, pues ¿Sí? son los menos, pues no son representantes nuestros, son personas nomás que hicieron Los colados que se del pudieron delito colar su nomás. vida. Y es lo mismo cuando llegan acá colombianos, venezolanos, pero son los menos, pues sí, la mayoría son buenas personas. Entonces eso es lo que tenemos que Bueno, entender y que solamente vienen a trabajar. cabe recordar que esto también cabe en la historia, profesor, que Chile recibe migrantes ya después del año 1850. Los italianos, alemanes, ahí tiene a los Falabella, 1870, las grandes fortunas, de apellido Yarur, Palestina, en fin, etcétera, etcétera, por nombrar uno o dos nomás. Claro, claro. Por eso yo le digo de que las migraciones acá en Chile, ¿cierto? Han sido buenas, ¿ya? Siempre han sido buenas, ¿sí? Este último tiempo nomás y es con esta gente que vino a cometer delito, ¿ya? Pero que son los menos, vuelvo a insistir, son los menos, ¿ya? Acá lo otro, ¿cierto? Las fuentes primarias, ¿ya? Nosotros vamos a estudiar historia durante todos estos meses. ¿Y cómo estudiamos historia? A través de fuentes, po, ¿ya? Como, por ejemplo, estamos hablando del año 1850, por ejemplo, ¿ya? Y cómo sabemos la historia de 1850? Si no... ¿Por qué? Porque existen fuentes históricas, ¿ya? Fuentes históricas. Están las fuentes primarias, escritas, documentos políticos y legales, cartas, diarios de vida, diarios o escritos de prensa, obras literarias. Entonces, gracias a eso podemos saber, por ejemplo, ¿qué libro, qué libro podemos leer y que se escribió en el año 1850 aproximadamente para saber cómo era la sociedad en Chile en esa época? Y de hecho dieron una teleserie de ese libro. Martín, Martín Rivas, ¿ya? Entonces ahí tenemos una fuente primaria, ¿cierto? Escrita. ¿Ya? Porque se escribió ese libro caracterizando a las personas que vivían en esa época, a la clase social de esa época, ¿ya? Entonces acá, estas son las fuentes primarias para que nosotros podamos entender
profesor habla, ¿cierto?, del año 1850 ya, o don Gerald que dio los ejemplos, ya, pero ¿cómo sabemos? Porque existen las fuentes primarias que los historiadores descubrieron, analizaron, descifraron y escribieron su propia historia, ¿ya? Entonces, por Bueno, eso ejemplo, está todo en archivo, profesor. Está todo hoy día en archivo, que todo el mundo tiene acceso a los archivos. Ahora con este tema sí, de la red social, internet, está claro. pero en la palma de nuestra mano. Por ejemplo, en ese tiempo existía la prensa, claro que sí, pues existían los diarios. Entonces ahí en el diario, por ejemplo, Guerra al Pacífico, ¿cómo sabemos tanto de la Guerra al Pacífico? Bueno, porque el Mercurio todos los días escribía una nota, pues. El Huáscar ya no está, ¿cierto?, en Valparaíso, sino que el Huáscar ahora está navegando hacia el sur. Al Huáscar no lo podemos, ¿cierto?, capturar. El Huáscar está haciendo muchos problemas en la costa chilena. Ya, ¿cómo lo sabemos? Gracias al diario, al Mercurio. Son todas fuentes primarias. Entonces, esto también es necesario, ¿cierto?, que lo puedan entender un poco, ¿ya? Cartas, ¿ya? Sobre todo el tema de las guerras. ¿Cómo sabemos sobre el sufrimiento? ¿Cómo creen ustedes que podemos saber sobre el sufrimiento de los soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial? Si hay pocas grabaciones de eso. ¿De qué otra forma podemos saberlo? Y con la carta de los soldados, Me cartas que se mandaban a sus familiares, Muy yo bien, creo. ¿cierto? Ah, con las esas cartas, cartas que el, Con la ¿cierto? lectura, con lectura. Claro, esas cartas que el hijo de 18 años le enviaba a la mamá: mamá, estoy acá, ¿cierto? En la trinchera, estoy en Francia, estoy aquí, mis compañeros mueren, yo estoy sufriendo, estamos, ¿cierto?, con el barro hasta la rodilla. Listo. Eso es una fuente primaria escrita, ¿ya? Y que sirve para que el historiador pueda, ¿cierto?, redactar después en un libro cómo fue el sufrimiento de los soldados, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Diarios de vida. ¿Cómo podemos saber el sufrimiento de los niños en la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué diario de vida podríamos leer para saber, ¿cierto?, sobre los niños judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial? A ver si alguien me puede responder. ¿Qué libro podríamos leer para saber el sufrimiento de los niños judíos en la Segunda Guerra Mundial? O diario de vida. A ver, honor El al diario de M. Ana Frank. Muy bien, ¿cierto? El diario de Ana Frank. El niño Ah, de... muy bien, ¿cierto? Pero el mejor ejemplo es el diario de Ana Frank. Son todas fuentes primarias. Sí, También están las fuentes orales, ¿ya? Cuentos, canciones, mitos y leyendas, testimonios, ¿ya? Lo oral, ¿cierto? También es algo primario. Por ejemplo, las mito y leyenda de la antigua Grecia, que ellos tenían muchos mitos, muchas leyendas, ¿cierto? Y son fuentes primarias porque de esa forma ellos entendían el mundo, po, con sus dioses, ya, con sus dioses de la guerra, dioses del amor, dioses de... porque ellos para todos tenían dioses. Entonces, de esa forma nosotros podemos entender la historia de Grecia. Entonces, también eso es primario o algunos testimonios, ¿ya? Eh, Laborales también puede ser algo más actual. ¿Cómo podemos saber sobre la, la vida en la dictadura militar o en el gobierno militar? ¿Cómo podemos saber la vida? Entrevistando a alguien que vivió en esa época, escuchando las canciones de los prisioneros, ¿ya? Son todas fuentes primarias orales. Otras primarias son las iconográficas. Iconográficas, ¿ya? Una fotografía también puede decir mucho. Una fotografía de una guerra, una fotografía o de repente el arte antiguo, cuando mostraban, ¿cierto?, a las personas cazando mamut u otros animales. Eso también es primario, también nos indica, ¿ya? Primarias tenemos las materiales, restos arqueológicos, objetos de la vida cotidiana. ¿Ya? Entonces todo esto es primario, ¿ya?
Y las secundarias son investigaciones, estudios, artículos, ensayos, manuales, libros especializados. Esas son las fuentes secundarias, ¿ya? Entonces, yo mañana ya les voy a enviar el libro para que lo puedan leer, ¿ya? Para que lo puedan leer. No es tan largo. Pueblos originarios de Chile y pasado y presente. Acá hay un mapa, por ejemplo, aymaras, atacameños, No es tan diaguitas, largo. ¿ya? No es tan largo el libro. No, pero tienen que, obviamente, lean de 10 páginas. Por ejemplo, ¿qué les voy a pedir? Está súper, está bien. Maña- Lo, mañana, lo vi. mañana cuando se envíe, ¿cierto? El libro, voy a especificar abajo qué páginas tienen que leer, ¿ya? Pero obviamente no van a Profesor, ser pero tan... está interesante, sí está bueno, sí, lo Sí, estábamos viendo con está bueno el libro, ¿no? Es súper sí. interesante, sí, es bueno el libro. De hecho, Lo otro, de hecho, mi hija que está en primero le están pasando un poco de esto igual. ¿vio? Y también lo pueden acompañar con algunos videos. Ya lo pueden acompañar con algunos videos, ¿cierto? Que yo con el tiempo, ¿cierto? Voy a ir dándoles algunos datos para que puedan ver videos para complementar esto. ¿Ya? Muchas Ya, gracias. estimados, son las 9, tengo otra clase ahora con otro nivel. Un gusto haber estado con ustedes. Mañana les voy a enviar el libro para que comiencen el Un gusto, estudio. profesor. Estuvo muy Igual usted. interesante la Chao. clase. Muchas gracias, que esté Cuídense, que bien. estén muy Gracias, bien, Hasta que profe. tengan mañana. buena Buenas noche. tardes. Buenas Nos clases. vemos. Profesor, que Chao, esté perdón. bien. No, Chao, no, sí, nada, profe, gracias. Chao, cuídese. chao, chao.